Buenos días, amados hermanos y hermanas. Es un día para adorar a Dios, un día para aprender de la Biblia. El día de hoy quiero leer con vosotros en Gálatas capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo porque es un capítulo muy importante. Y la lectura dice así. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, o que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas a mí, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oremos. Padre nuestro, gracias por darnos esta verdad. Y gracias, Señor, por dejarnos crecer en la fe, en la gracia de Dios. Ilumina nuestra mente este día y sé tú el Maestro en medio nuestro. Gracias por escuchar nuestra oración. Amén. Bueno, hemos aprendido cuán importante era el concilio de Jerusalén. ¿Por qué estamos predicando acerca de Gálatas el día de hoy, cuando hemos estado predicando acerca del libro de los Hechos? Y vamos a continuar predicando el libro de los Hechos. La razón es porque Gálatas 2 habla del concilio de Jerusalén también, pero cuenta un poco qué pasó después y algunos pormenores, los cuales no son contados en el libro de Hechos.
Ustedes pueden escuchar lo que dice ahí. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Aquí es la narración del mismo evento, por varias razones. Hay un principio que dice que la Biblia interpreta la Biblia. Entonces, Hechos 15 tiene que interpretar Gálatas 2, y Gálatas 2 tiene que dar luz a interpretar también Hechos 15. En Hechos 15 se establece un principio, que la circuncisión no es necesaria y que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Es decir, que es gratis, que no tiene que haber obra humana, un ritual para que la persona sea aceptada en el camino de Dios, en la iglesia de Dios. Este concepto de la gracia de Dios, ha sido el mismo concepto que Martín Lutero defendió y que nosotros debemos defender, que nosotros somos justificados solo por la fe, que es un regalo de Dios y que la salvación es solamente por gracia. Aquí Pablo enfatiza a los Gálatas que si alguien es justificado por las obras, pues está de más, si es que eso no es verdad, sino que somos justificados solo por la fe, y esa es la salvación que nosotros creemos. Pero el problema es de que nuestra mente humana tiende a querer simplificar, a hacer muy simple las cosas de Dios, a hacer más complejo lo que es simple y a hacer más simple lo que es complejo. Y aquí la conclusión que la gente saca inmediatamente es que, si somos salvos por gracia, entonces no tengo que hacer nada para recibir la salvación. Ya estoy bien, puedo hacer lo que yo quiero. Y por esa razón, el teólogo Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que es famoso también por su resistencia a los nazis, él desesperado al ver esa negligencia de las comunidades luteranas de aquel tiempo, que seguían mal la doctrina de Lutero, que creían en una gracia la cual no tenía implicaciones. Habló de una gracia barata. Es una gracia barata. Y mencionó de que la gracia era una gracia costosa. Lo que Bonhoeffer hizo fue interpretar la Biblia, interpretar estos pasajes bíblicos, de que la gracia de Dios no debe ser menospreciada, sino que debe ser valorada. ¿Por qué razón? Porque la gracia de Dios, amados hermanos y hermanas, tiene implicancias para nuestra vida. Tiene resultados, efectos en nuestra vida. Yo no soy salvo por lo que hago, pero lo que ocurre en mí, en la gracia de Dios, tiene que haber un resultado. Tiene que haber frutos. Y esas implicancias, ya tengo problemas con el español ahora, hace difícil esas implicancias que nos da la palabra de Dios. Nos debe hacer pensar en cómo está nuestra vida con respecto a la justificación por la fe. Hay gente que necesita que le expliquen más la justificación por la fe. Hay personas las cuales creen de que tienen que obrar algo para ser salvos. Hay personas que piensan de que van a ser aceptados por Dios porque no son tan malos. Gracias a Dios, cuando era joven fui ayudado por un evangelista a entender más que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Saben que, pero si nosotros creemos eso y estamos agradecidos, como lo he mencionado, que creemos eso, no significa que las cosas terminan ahí. Significa que las cosas inician ahí. Significa que hay un camino el cual caminar. Y la Biblia dice que Pedro aquí lo resiste cara a cara, se opone cara a cara, se opone cara a cara a Pedro, porque él no estaba caminando conforme a la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces, el versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Puede ser que una persona hable mucho acerca del Evangelio y hable mucho acerca de la gracia de Dios, y que sea un maestro, un teólogo, y hable de la justificación por la fe, y puede explicar muy bien la doctrina de la gracia. Puede ser que uno ponga a su iglesia el nombre Gracia, y que hable constantemente de la gracia. Pero
¿Estamos andando rectamente conforme a la gracia de Dios? ¿A la verdad del Evangelio? Esa es la pregunta que viene a nosotros hoy. Quiero hablarles de una cosa que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Y después una segunda cosa que no debemos hacer y lo que debemos hacer. La primera cosa, que es una implicancia de la gracia de Dios, que debemos hacer es tener una vida cristocéntrica, basada en Cristo, que ponga en el centro a Cristo. Y lo que no debemos hacer ahí, debemos desarraigar esas raíces del pecado, es no dejarnos llevar, no considerar, no tener temor, no dejarnos llevar por personas influyentes. Es decir, tratar de considerar de que la personalidad es más importante que la verdad del Evangelio. Okay, vamos a ver cómo esto es aplicado. El capítulo 2, en Gálatas el capítulo 2, nos dice: en los versículos que hemos leído, nos dice que, versículo 6, una expresión de Pablo que parece aquí revolucionaria, ¿no? Dice: pero los que tenían reputación de ser algo, cuando él fue había mucha gente que tenía reputación, tenían títulos, eran con unas eminencias, ¿no? Los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mi pueblo de reputación nada nuevo me comunicaron. Es una afirmación tremenda. Si yo creo de que solamente soy salvo por la gracia de Dios, es decir, que nadie ha pagado por mis pecados, que solamente Cristo ha pagado por mis pecados, significa de que Cristo debe estar en el centro de mi vida y no ninguna personalidad. Eso es importante en la iglesia de los Estados Unidos, pero también en el mundo, donde la iglesia de los Estados Unidos exporta esta idea de celebrities, de celebridades, ¿no? Lo de Hollywood, la idea de Hollywood, la idea de diferentes celebridades llega a todo el mundo. Ustedes saben de que, por ejemplo, cuando leí en la historia que cuando Kim Kardashian sacó un aplicativo o aplicación, como le llama, un app, inmediatamente, creo que a los pocos minutos quedó completamente agotado, quedó saturado el internet. Colapsó el internet porque todo el mundo estaba bajando la aplicación, estaba vendiendo la aplicación. Tenían que pagar por eso. Es increíble eso, la gente se deja llevar por esta tendencia a admirar. La pregunta es: añade tu admiración por individuos, por personalidades, añade algo a tu concepto, a tu comprensión del Evangelio. Si añade algo, ahí hay un problema. Lo que es importante dejarnos llevar por instructores o por maestros, pero lo que debe liderar, lo que debe guiar tu concepción del Evangelio es la palabra de Dios, que es predicada en la iglesia local, pero no la idea de personalidades importantes que supuestamente tienen un conocimiento mejor o que han venido con ciertos grados para tener cierta autoridad. Es la explicación de la palabra de Dios en la iglesia local la que debe estar en el centro de una vida cristocéntrica. Eso es aquí lo que Dios nos está llamando a hacer. Rechazar que nosotros pongamos a otras personas, otros líderes, como el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida debe estar solamente Cristo. Nuestra conciencia es atada solamente a Cristo. Sin embargo, aquí está el otro lado de la moneda. Eso no significa que nosotros debemos vivir sin estar en contacto con nadie. Por eso aquí nosotros vemos
que el apóstol Pablo, en Gálatas, el capítulo 2, el apóstol Pablo, no dice esto porque era irreverente, sino que él llega a un acuerdo con los otros líderes y aprecia a los otros líderes a la vez. Miren aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, la estaba predicando a los gentiles y Pedro a los judíos. Dice, versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, si usted cree en la gracia de Dios, que usted es salvo solo por gracia, no significa que usted tiene que vivir como usted quiere, o vivir solo, yo y Cristo nomás, y me aíslo del resto. No. Pablo entra en diálogo. Nosotros hemos visto que Pablo se somete a la iglesia. El Concilio de Jerusalén lo llama él va. Él no va porque tiene admiración a personalidades, sino porque se ha sometido a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Por eso se somete a la iglesia. Y él va allí. Y aquí hay una cosa muy bella que se ve aquí, que dice que en el versículo 9, ellos reconocieron la gracia que había sido dada. Reconocer la gracia que ha sido dada a Pablo. Y ahí consiste, si usted tiene la gracia de Dios, si usted es salvo solo por gracia, si usted entiende la salvación por gracia, si usted entiende la justificación por la fe, significa de que usted tiene que reconocer en otros la gracia que ha sido dada. Significa que yo tengo que reconocer en los demás que también son compañeros, salvos por gracia, somos uno. Es fácil, amados amigos, decir, la salvación es solo por gracia. Sola gracia, sola fe, sola Cristo, sola Escritura, soli Deo Gloria. Es fácil repetir las solas de la Reforma. Es fácil inclusive dar una conferencia acerca de eso. Pero las implicancias de esa gracia de Dios tienen que vivirse en la interacción, en la comunidad con otros seres humanos. Allí es donde usted muestra su justificación por la fe. Allí donde usted y yo mostramos si de verdad creemos en la gracia de Dios. Y estos hombres salvos por gracia se reúnen y tienen un acuerdo, el Concilio de Jerusalén, y ahí se ve también que hay un acuerdo de los apóstoles de cómo va a ser la labor de ellos, dónde ellos han sido enviados, cuáles son las áreas donde ellos van a laborar. Esa es una gran verdad que nosotros vemos aquí, el cual nos debe mostrar cómo debemos vivir por gracia. La Biblia dice, recibiste de gracia recibiste, dad de gracia. Saben, el problema en las relaciones humanas, sea en nuestra familia o en la iglesia en general, es que a veces nosotros nos encontramos con personas las cuales no merecen que les demos nuestro tiempo. No merecen, o creemos por lo menos eso, no merecen que hagamos algo por ellos. A veces sentimos que inclusive nuestro compañero, nuestra pareja, nuestra propia esposa, pensamos que no merece que yo haga esto por ella o por él. Pues sí, es verdad. Quizás yo no merezco que hagan cosas por mí, de las personas que viven alrededor mío. Pero la salvación por gracia y la justificación por la fe significa que usted pasa a ser justo ante los ojos de Dios, aun cuando usted no merece ser salvo. Por lo tanto, yo voy a recibir, voy a comprender, voy a amar a mi compañero de gracia, a mi compañera de gracia, voy a amarlo, extendiendo esa gracia de Dios para esas personas. Allí es donde se aplica la justificación por la fe y la gracia de Dios.
puedo decirle que eso se va para todos, casados y no casados, pero quizás es en el matrimonio y en la familia donde más se prueba la justificación por la fe. Si nosotros creemos que la salvación es por gracia, debemos dar de gracia. Eso no es una excusa para que vivamos como queremos o hagamos lo que queramos, ¿no? Pero es un llamado a que estemos unidos en comunión. La palabra aquí, la diestra de bienvenida, es esa cosa que nosotros ahora no podemos dar, ¿no? Aunque a veces lo damos de todas maneras, porque es una señal, sobre todo cuando recibimos a un miembro hace poco, damos la diestra de bienvenida, significa que usted viene a la comunidad. Y la diestra de fellowship, que aquí se dice, ¿cuál es la palabra que se usa? Disculpen que es una palabra en inglés. La palabra que se usa aquí es la palabra de compañerismo, es la palabra koinonía. Significa la diestra en señal de koinonía. Significa que somos uno. Todos somos salvos por gracia. Somos coherederos de la misma promesa. Ninguno de nosotros, a los más importantes que se creen o que son, fueron más merecedores de la gracia que yo o que aquella persona que se considera como nueva en la fe o menor en la fe. Aquí no hay hermanos mayores y hermanos menores de alguna manera, más importantes que otros. Todos somos unos en Cristo. Muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué el segundo elemento que nosotros debemos hacer y que debemos dejar de hacer a la vez? O que debemos, esa consecuencia de eso, dejar de hacer, es que nosotros debemos dejar de lado la hipocresía y abrazar la cruz de Cristo. ¿Okay? ¿Cómo vemos eso aquí? Dice cuando Cefas, cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, Pedro se dejó llevar por la hipocresía, hizo parcialidad. Es decir, algunas personas los trató de manera diferente que otras. Ahora, inclusive la Biblia dice que esa hipocresía de Pedro influenció a Barnabás. Esa es una cosa tremenda. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Pedro es aquel que negó a Cristo porque tuvo miedo de morir en la cruz con Cristo. Sin embargo, después nosotros vemos que Pedro pierde ese miedo, ese temor, y se levanta a predicar aún bajo el riesgo de su vida, y es enviado a la cárcel y todo, y él ya no tiene miedo. Sin embargo, aquí nosotros vemos que ese temor, ese miedo a los seres humanos que nos mueve a ser hipócritas, aparece en él porque tiene miedo de los hermanos, de un grupo de hermanos, que algunos son verdaderos, otros son falsos, que quieren volver a la circuncisión, a la salvación por gracia plus más obras. Y entonces él niega a Cristo otra vez al negar a sus hermanos gentiles. Esta actitud de hipocresía incluso arrastra a Barnabás, el hombre de consolación, el hombre que había fundamentado junto con Pablo la extensión del evangelio a los gentiles, un hombre ejemplar, para que vean ustedes cómo un poco de levadura empieza a leudar toda la masa. Y eso es lo que pasa en los Estados Unidos y en el mundo, cuando el racismo de la sociedad entra a la iglesia y se vuelve hipócrita, porque nadie dice que es racista, pero en el fondo albergamos en nuestro corazón parcialidad, preferimos un grupo de personas antes que otras. Esta actitud de hipocresía lleva a gente importante, gente buena, gente que es buena gente, como el caso de Barnabás. Ahora, si usted hubiera estado allí, usted hubiera actuado diferente, ¿verdad? Porque usted es una persona ejemplar. Yo hubiera actuado diferente. Eso es lo que nosotros creemos, ¿ok?
Y yo pienso que la clave para entender por qué Pedro y Barnabás actuaron así está en el versículo 14. No es que ellos fueron peores que nosotros. Nosotros hubiéramos actuado igual o peor. ¿Saben por qué? Porque en la palabra pero, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente. Ese pero sigue a la idea del acuerdo que ellos tuvieron. Miren, el versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, es decir, cuando ellos estuvieron en Jerusalén, llegaron a un acuerdo. El acuerdo era de que Pablo continuaría su predicación entre los gentiles y Pedro continuaría su predicación entre los judíos. Pedro aquí tenía el pretexto más grande o la excusa más grande para su hipocresía. Hay un acuerdo. ¿Por qué yo tengo que juntarme con los gentiles a comer? Yo he sido enviado a los judíos. Yo recuerdo que había un pastor el cual no quería, era un pastor, pues eso hace mucho tiempo ya, ok, no quiero entrar en problemas, pero era un pastor el cual era un pastor del ministerio de niños, ok, y había una actividad con los vecinos del barrio, los cuales no venían a la iglesia. Y el pastor dijo, bueno, mi labor no es con la comunidad, sino es con la iglesia. Era una gran razón, ¿no? De alguna manera. O sea, su descripción de su trabajo era con los niños de la iglesia, pero no con los niños de la comunidad. En inglés se dice, mi labor es con la iglesia y no con outreach. Es el ministerio de niños y no outreach, o sea, alcanzar a la gente de afuera. Lo cual fue una excusa para no alcanzar a niños que eran diferentes. Mis amigos, esa excusa está también en nuestro corazón. ¿Qué excusa tiene usted y yo para no reunirse, para no comer con otros? Para no juntarse con otros, para hacer diferencias, para preferir a ciertos tipos de personas y no a otras. Había un acuerdo, un concilio que envió a Pedro a los judíos y a Pablo a los gentiles. Por eso Pablo enfatiza bien claro que antes él sí se había estado juntando con los gentiles. Pero es cuando llegan esta gente a la circuncisión que estaban con sus ojos a todo lado para ver qué hacían o qué no hacían, donde Pedro tuvo temor y se deja llevar por la hipocresía e influencia a otros. Ellos creían en la gracia de Dios, la salvación era solo por gracia, pero en la práctica de su vida no habían aplicado esa gracia de Dios y no se habían dejado arrastrar por la hipocresía. Ahora Dios nos llama a alejarnos de eso y a cargar la cruz de Cristo. ¿Saben que es difícil en nuestra vida sacar? Es como las malas hierbas, las cuales tenemos que sacarlas de raíz constantemente. Es difícil eso. ¿Por qué? Porque para que nosotros matemos la hipocresía en nuestra vida, el racismo, la segregación, en realidad tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice esta expresión muy hermosa, el cual dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy justamente crucificado. Tengo que crucificar mi amor por la salvación por obras o mi amor por la hipocresía. Tengo que crucificarlo, tengo que mortificarlo y clavarlo en la cruz. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. Al haber actuado hipócritamente, Pedro y los demás no estaban solo haciendo un acto de segregación, no solo estaban segregando ellos mismos, estaban afectando la verdad del Evangelio, la razón por la que Cristo murió. Y ahí está la clave. Por eso debemos morir nosotros a nuestro pecado, morir nosotros a nuestros gustos, morir nosotros a nuestras preferencias, morir nosotros a agradarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. En eso consiste. En qué es lo que hay en su corazón suyo, en el mío, el día de hoy. ¿Cuáles son los miedos que nosotros tenemos? ¿Tenemos miedo a la gente?
Tenemos miedo al que dirán. La hipocresía es un producto del miedo al que dirán. Por eso queremos presentar otro rostro, otra cara. Usted es salvo por gracia. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Somos uno en Cristo. Tenemos que temer a Cristo, tener gracia con los hombres, amar a todos los hombres, guardar el buen testimonio, pero dad de gracia y mantener que al final Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Amados hermanos, oremos para que esta palabra esté depositada en nosotros, que entendamos la gracia de Dios, la justificación por la fe, y que vivamos, que caminemos en ella. Gloria a Dios por eso. Padre nuestro, gracias te doy por esta tu palabra predicada el día de hoy. Te ruego que mis hermanos y hermanas, donde quiera que ellos estén, aquellos que están mirándome en los hogares, aquellos que están mirando este sermón, escuchando ese sermón, extiende tu bendición sobre ellos. Tú sabes cuáles son sus angustias, sus corazones. Tú sabes si hay hipocresía en el corazón de ellos, o si ellos han sido víctimas de hipocresía. Sea como fuere, Señor, danos la gracia de Dios el día de hoy. Y ayúdenos a perdonarnos mutuamente, a poner a Cristo como el centro de nuestra vida y a morir con Cristo para vivir. Porque morir en ti, Señor, es ganancia. Gracias por escuchar nuestra oración. Y ahora que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, permanezca para siempre. Amén. Que tengan un día del Señor muy bendecido. Visiten nuestro canal de YouTube, donde estamos poniendo sermones y clases. Dios les bendiga. Chao.